Bueno, chicos, empecemos. Somos poquitos, pero necesito que empecemos para ver los otros controles de la otra práctica también, lo que es un poco diferente. Entonces, acá ya estoy compartiendo acá. Vamos a ver lo que teníamos, lo que habíamos trabajado. Estábamos en la práctica 10 y habíamos estado trabajando en esta parte de programación de los diferentes controles que tenemos en el formulario. Habíamos quedado ya en el penúltimo ejercicio, ¿verdad? Que es este, donde vamos a generar la cotización de los valores de los productos que selecciona el usuario para la cotización, donde entonces habíamos dicho que había que validar, bueno, que se hubiera incluido el nombre, el teléfono, la fecha del evento, la dirección, todas estas cosas, ¿verdad? Que si marcamos el menú para niños, que entonces estuviera seleccionado cuál plato para niños y cuántos niños, todo ese tipo de cosas que son todas las validaciones. Entonces, por acá, para hacer eso, habíamos trabajado en el botón que se llama cotizar BTN, el botón de comando, en el evento clic, ¿verdad? Que es cuando el usuario lo presiona. Y habíamos establecido esta estructura condicional con un montón de condiciones diferentes para establecer cuál es el error específico en cada uno de los casos y mandarle el mensaje al usuario. Como habíamos explicado también que como tenemos esa estructura condicional, en el if y los else if vamos a poner todas las condiciones que generarían un error. Y en el else vamos a generar la cotización. Es decir, solo si no hubo errores con los datos, generamos la cotización. Entonces, por ahí habíamos quedado. Bueno, perdón, esta última, vean que estamos revisando si se seleccionó la opción de cotizar cupcakes, pues entonces que haya escogido el sabor del cupcake, que eso es lo que tenemos acá, en este punto de aquí. Y ahora entonces ya terminamos la última parte que dice, si no hubo información faltante, es decir, si no se ingresó a ninguna de las condiciones de error, entonces se calculan los montos correspondientes al subtotal, el IVA, que es un 13%, y el total. Y se escriben estos mismos resultados en los cuadros de texto que tenemos ahí respectivamente. Y después de eso habilitamos el control registrar BTN. El control BTN es este que tenemos acá, registrar BTN, este. Entonces, la idea acá es otra validación, otro control que nosotros tenemos de la información es que cuando yo ejecuto el formulario está deshabilitado. ¿Por qué? Porque yo no quiero ir a escribir datos a menos que ya haya revisado que toda la información esté correcta. ¿Cuándo reviso la información? Cuando hago generar cotización. Entonces, si en generar cotización yo hago la validación de todos los datos y no hay problemas, genero los valores aquí y habilito este control para que el usuario pueda registrarlo, porque ya vimos que los datos son correctos. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces, esa es otra forma de controlar que no se me registren los datos cuando están incompletos. ¿Ok? Hacer este tipo de cosas. Igual, ustedes tienen que planear cómo piensan hacerlo cuando estén desarrollando sus propias aplicaciones, pero esta es una forma bastante controlada de poder hacer eso. Entonces, vamos acá en generar cotización. Y entonces aquí, en cotizar BTN, aquí es donde vamos a trabajar con esos valores. Ahora, ¿cómo se genera la cotización? Bueno, entonces yo tengo que ir a fijarme. Primero, generar la cotización para niños. ¿Ok? Porque entonces, si se escogió esta opción del menú de niños, tengo que ir a multiplicar la cantidad de niños por el precio del plato escogido, que ya por estas validaciones ya sé que están ahí. Después tengo que generar la cotización para adultos. Entonces igual tengo que ir a verificar si este adulto CHK está seleccionado, porque solo en este caso tengo que hacer esa multiplicación. Y tengo que generar la cotización de cupcakes. También ir a revisar ahí si se escogió esa opción. Entonces yo tengo que decir, bueno, si se escogió la opción de niños, entonces calcule, ¿verdad?, lo que es para niños.
Si se seleccionó la opción de adultos, entonces tengo que calcular lo que es el costo de la comida para adultos. Y si se seleccionó la parte de los cupcakes, entonces calculo esa parte. Tengo dos formas de hacerlo. Puedo tener una variable de memoria donde vaya calculando todos, o puedo tener varias variables de memoria, una para cada uno de los tipos de comida. ¿Qué prefieren que trabajemos? Chicos, ¿con una sola o con varias? ¿Puede repetir lo que dijo, profe? Que aquí yo puedo tener una variable de memoria para la comida de niños, una para la comida de adultos y una para la de los cupcakes. Y después sumo los resultados de las tres. O puedo tener una sola que sea el subtotal y a ese le voy sumando todo. ¿Cómo prefieren que hagamos? Una sola. Una sola. Entonces vamos a generar una sola. Voy a declarar la variable de memoria y le vamos a poner por nombre subtotales. Como vamos a tener ahí precios, digamos que podemos trabajarlo como tipo currency, ¿verdad? Y de todas formas, bueno, ahí vamos sumando todo, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo ahí. Entonces, yo llego y digo, si se seleccionó la comida para niños, entonces, subtotales va a ser igual. En este momento está solo declarada, o sea que su valor inicial es 0. Entonces no tengo que decirle que mantenga el valor que tiene, porque es la primera vez que ejecutamos esto. Entonces, subtotales va a ser el precio del plato para niños multiplicado por la cantidad de niños, que eso los tenemos en los cuadros Cant Ninos, Cant Ninos, que está acá, y el precio lo tenemos en precio niños, son cuadros de texto. Como son cuadros de texto, es mejor que yo convierta su contenido a un valor numérico y haga la multiplicación. Entonces yo digo, caninos xt.value, eso lo multiplico por el valor numérico de precio niños txt. ¿Ok? Entonces ya ahí tengo el primer dato de la comida de niños. Ahora vengo a este. Si seleccioné la comida de adultos, entonces subtotales va a ser igual, ojo acá, a lo que sea que tiene subtotales ahora, porque puede ser que haya entrado a esta condición. Entonces yo no puedo perder el subtotal de niños. O puede ser que sea 0, en cuyo caso va a sumar 0. Pero no puedo perder el valor en caso de que se haya calculado la comida para niños. Entonces le digo, asígnele el valor que tiene actualmente más, y entonces ahí le digo el valor numérico de cant adultos txt.value multiplicado por el valor numérico de precio adultos txt.value. ¿Ok? Ahora, aquí, bueno, yo puse este paréntesis con este paréntesis para garantizar que siempre se hace primero la multiplicación y después sumo. Ahora, yo les había explicado, ¿verdad? Aquí respetamos la jerarquía de las operaciones matemáticas. Primero multiplicaciones, después divisiones, después sumas y después restas. Entonces, en buena teoría no es indispensable hacerlo. Pero les digo que esta es una forma porque cuando tenemos varias operaciones, yo tengo que decir cuál es el orden y entonces usamos los paréntesis para establecer ese orden en el que se hacen las operaciones. Entonces, aquí va a sumar subtotales más el resultado de esto, ¿verdad? Porque yo no quiero que me sume subtotales con esto y después lo multiplique por esto. Entonces cambia el valor final. Entonces esa es una forma de hacerlo con paréntesis. Esto es matemática básica. Y ahora tengo la opción de los cupcakes, donde yo digo, bueno, aquí yo tendría que decir subtotales va a ser igual al valor que tenga ahora subtotales. Si no entro en ninguna de estas dos, va a ser 0. Pero si entró en alguna o si entró en las dos, ya está acumulando el precio de la cotización para la comida de niños, el precio de la cotización para la comida de adultos, y ahora hacemos el siguiente cálculo. Y en este caso sería el val de la, aquí vamos a poner cantidades, perdón,
Ya les voy a enseñar. En este, ¿se acuerdan que habíamos dicho que este control me lleva esa cantidad y su valor es un valor numérico? Entonces ya yo no tendría que utilizar el val. Ya es el contenido de esto, porque acuérdense que el usuario subió y bajó las cantidades por docenas para hacer el cálculo. Entonces yo solo tendría que multiplicar cantidades SBT. Aquí le digo cantidades SBT.value. ¿Por qué? Por el precio cupcakes txt.value. No, ahí hay algo raro. Precio txt.value. En este caso sí tengo que usar el val porque este sí es un cuadro de texto. Este que está acá. Precio txt, sí. Aquí pongo. Ya ahí tengo en total el subtotal. Ahora, calcular los valores de la cotización. Y escribirlos. Entonces, ya aquí, ¿qué es lo que quiero hacer? A este subtotal txt le voy a asignar el resultado que tengo en esta variable de memoria. Entonces pongo subtotal txt.value va a ser igual a los subtotales. Subtotales, ¿ok? A este IVA txt lo que tengo que hacer es asignarle los subtotales multiplicados por el 13%. Acuérdense que en programación no puedo utilizar esto. Vean que de hecho me lo quita. Tengo que usar el valor numérico, que es un valor entre 0 y 1. Punto 13. ¿Ok? Y entonces el total txt va a ser igual a la suma de subtotales más lo que haya en el IVA. Entonces puedo hacerlo de dos formas. Puedo hacerlo así, subtotales por punto 13. O puedo hacer el val de lo que haya en IVA txt. Igual va a ser el mismo resultado. Ya teniendo esos subtotales ahí, dijimos que vamos a habilitar este botón. Ya teniendo el subtotal, puedo registrar la información. Entonces, yo le digo al control registrar BTN a su propiedad enabled, que es la que hemos trabajado desde la ventana de propiedades, le digo va a ser igual a true para que esté habilitado. Entonces ya este botón va a aparecer listo para usar y ya con eso haríamos la escritura. ¿Ok? ¿Preguntas con esto? Vamos a ejecutar para que entonces lo vean. Bueno, voy a ir poniendo todos los datos, ¿verdad? Para que vean que sí funciona. Aquí, 2, 21, San Isidro. Entonces, si es para niños, por ejemplo, yo vengo aquí, yo escojo esta hamburguesa, 3,600, le pongo 10. Solo tengo esa escogida, ¿verdad? Entonces no es necesario que haya puesto nada en adultos o en cupcakes. Si yo le digo generar cotización, 3,600 por 10, aquí tendría que estar 36,000, ¿verdad? Ahí está, 36,000, ese es el impuesto y ese es el resultado. Ahora, si yo llego y digo, ok, bueno, pero acá también se me olvidó poner que los cupcakes, no sé. Y los cupcakes vamos a ponerse, es para chiquitos, el de chocolate con relleno dulce de leche, y vamos a poner que son 24. Entonces, ¿dónde genero la cotización? Ya me va a calcular este más este. Ahí está. Y si quisiera adicionarle el de adultos, entonces ya yo vengo aquí, pongo el de adultos, reviso, digamos, este italiano, digamos que son 15 adultos, genero cotización. ¿Sí la calculo? Ya no sé. Ahí está. Y entonces ahí, vea que ya está calculado. Esto es la cotización. Esto es ya cada uno de los datos que tengo acá.
multiplicados los precios y vean que ya está habilitado este botón. Entonces ya yo podría ir a registrar todos estos valores en la hoja cotizaciones. ¿Qué es lo que nos queda hacer? Eso y el botón salir, pues el botón salir es solo salvar y cerrar el formulario. Pero esta es la forma, vean que ya tengo yo una funcionalidad, un propósito muy específico de la herramienta. El propósito de esta herramienta es generar una cotización y registrarla en hoja Excel con los valores correctos. Un propósito así de claro necesito que ustedes tengan para su herramienta del proyecto. Ahora, de una vez les digo, como propósito no me pongan, por ejemplo, la idea es que se seleccione aquí el sabor del paquete y que me despliegue la información, porque eso no es nada. O sea, esa fue la primera práctica que hicimos en Visual Basic. No, si ustedes me van a poner información así, tienen que hacer algo donde se registre información, se hagan varias consultas, se hagan cálculos, algo que realmente sea un poquito elaborado. No estoy pidiendo que sea demasiado complejo, pero no que solo vengan a hacer la búsqueda y el despliegue de unos datos así. Y se los digo porque ya me ha pasado con grupos que me ponen algo así y yo digo, no, ya digamos, no era el inventario, sino solo ver qué es lo que hay. No tiene sentido que me hagan un inventario si no pueden ingresar materias, elementos en el inventario y no pueden sacarlos. Para solo consultar no tiene sentido. Entonces, pongan un propósito, no tiene que ser demasiado complicado, pero que sí quede claramente establecido qué es lo que se va a hacer. ¿Okay? Vamos a ver entonces con registrar la cotización. Todos estos datos, vamos a salvar, acuérdense de seguir salvando siempre. Todos estos datos, entonces, ya cuando genere la cotización, se encuentran en diferentes controles del formulario. Entonces, al registrar la cotización, yo no necesito pedirle ninguna información adicional a mi usuario. Todo lo tengo ahí. Lo único que tengo que hacer es venir aquí a la hoja cotizaciones, es decir, hay que activar esta hoja y ver, en la columna está el nombre del cliente. Entonces, aquí escribo lo que hay en nombre txt.val. Aquí escribo lo que haya en teléfono txt. Aquí lo que haya en dirección, etcétera, etcétera. Lo que sí necesito verificar es en dónde voy a escribir, en cuál fila. En este caso no hay datos. Yo tendría que empezar en la fila 4. Pero puede ser que yo meta 10 cotizaciones, ¿verdad? Entonces mañana tendría que empezar en la fila 14. Y si mañana meto 2, al día siguiente tendría que empezar en la fila 16. Porque la idea es tener aquí el registro de todas las cotizaciones. Es decir, esto es algo que va a ir cambiando con mucha frecuencia. Por lo menos esa es la idea, generar muchas cotizaciones, tener el control de todos los pedidos, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que calcular en cuál fila voy a escribir. ¿Qué es lo que habíamos visto? Yo puedo utilizar la misma función de Visual Basic que me calcula la última fila con datos. A ese valor, ese número de fila, le sumo 1 y ya tengo la primera fila vacía. Y ahí es donde voy a escribir. Como les digo, como esto es algo que va a estar cambiando continuamente, tengo que hacerlo automáticamente. Entonces, vamos a irnos. Esto es muy parecido a cuando registramos las cargas en el de puertos y exportaciones, si no me equivoco. Déjenme ver dónde estaba esto. Aquí está, trabajo en clase. No es este, sino que es como esto. Muy parecido. Yo voy a venir, voy a activar la hoja, en este caso la de cotizaciones, voy a buscar en cuál fila voy a escribir, sumándole aquí, este es el secreto, ¿verdad? Para saber dónde voy a escribir sin caerle encima a datos viejos, le sumo +1, verifico en cuál columna va cada uno de los valores para escribir esto. Y listo. Eso es lo que tengo que hacer allá. Entonces, vean que, como les dije varias veces, hay algoritmos que que se repiten continuamente, que ya la base la tengo y lo que debo revisar es simple y sencillamente cuáles son los valores de las columnas. Entonces, vamos a hacer eso mismo. En este caso habíamos dicho que, perdón, es aquí, que ocupábamos un número de fila.
Aquí tengo, vean el botón, ¿verdad? Registrar con el evento clic. Les vuelvo a recordar, si fuera otro evento el que yo quiero programar, lo selecciono desde aquí. No le cambien el nombre directamente aquí escribiendo. Porque algunos, por ejemplo, vean, aquí no sé si vean acá, el clic no tiene parámetros. El doble clic sí tiene parámetros. Yo no puedo quitárselos. Entonces, si yo le escribiera aquí DPL, me queda sin parámetros y ya esto no me va a funcionar. Por eso yo les digo, nunca escriban aquí estas cosas. Siempre escojan el objeto, registrar BTN, y de ahí escogen el evento. Siempre, es lo mejor, para que no vayan a tener algún conflicto por no incluir algún dato necesario. Entonces, acá dijimos que necesitamos la fila donde vamos a escribir. Entonces, para esa fila yo voy a declarar una variable y la escritura. Vamos. Solo le voy a poner fila. Fila que va a ser de tipo integer. Entonces, el primer paso dijimos que va a ser activar la hoja que corresponda, ¿verdad? Y acuérdense, cuando estamos basándonos en un algoritmo previo, hay que ajustarlo a lo que tenemos ahora. Entonces, vamos a activar la hoja que se llama cotizaciones, porque ahí es donde vamos a venir a trabajar, ¿verdad? Es en esta. Cotizaciones, bueno, aquí está en mayúsculas. Vamos a ver si no me genera problema, porque a veces mayúsculas y minúsculas me generan problema. Ay, bueno. Acá, acá. Bueno, sí, no hay problema aquí. Me lo entendió bien con la con la minúscula. Con las tildes sí tienen que tener más cuidado. Ok, entonces aquí activamos la hoja cotizaciones y entonces decimos, ok, a fila y utilizo toda la función aquella. Active Sheet, la hoja actual, ¿verdad? Voy a trabajar con las celdas, voy a contar las filas de la columna A. Voy a irme hasta el final, abajo, le voy a decir que suba y que me devuelva el número de fila con el último valor y a eso le sumo 1 para tener la primera fila vacía. ¿Okay? Ahora voy a escribir valores. Entonces dijimos en la columna A, con el trim de fila, ¿verdad? Tengo que escribir el nombre del cliente. Entonces, lo que haya en nombre de txt.value. En la fila B, digo en la columna B, perdón, porque es en la misma fila, ¿qué voy a escribir? El teléfono. Entonces, lo que haya en teléfono txt.value. En la C, la dirección. Y así voy para cada uno de ellos. Dirección txt.value. En la D tengo la fecha. Acuérdense lo que yo les había comentado. Esto que tengo aquí, estas celdas tienen formato de fecha. Lo que tengo en el cuadro de texto es un string. Entonces, para que quede con formato fecha, yo tengo que escribirla como una fecha. Entonces, ya yo había hecho aquí la validación de si el contenido de ese cuadro de texto puede ser convertido en una fecha, pero sigue siendo un texto. Entonces, cuando yo lo vengo a escribir, yo lo que digo es que lo voy a convertir en una fecha. ¿Cómo lo hago? Con las funciones de conversión de tipo de datos que habíamos visto. En este caso, convert to date. ¿De qué? De lo que haya en fecha txt. Entonces aquí cuando me lo escribe, ya me lo va a escribir como si fuera una fecha. La cantidad de cupcakes, ¿verdad? Este es un valor que es un número, entonces tengo que escribirlo utilizando la función val. Es más fácil, ¿verdad? Podría utilizar el convert to int
integer, ¿verdad? El cint, ¿verdad? Pero con el val es más fácil cuando son números. Entonces, acá yo le pongo acá, con de fila, voy a asignarle el val de no, perdón, aquí no se ocupa porque esa cantidad de cupcakes está en el botón de alternar que les dije que tiene valor numérico. Ese lo tengo ahí. En la F está el sabor del cupcake y ese lo tengo en el cuadro combinado donde se escogió entonces. A la F le voy a asignar lo que tenga en cupcake cmb.value. En la cantidad de niños, aquí sí voy a hacerlo con el cuadro de texto donde está la cantidad de niños. Y entonces ahí sí le voy a aplicar el val. Le aplico la función val a cant menos txt.value. Y ahora en H, ¿qué es lo que escribo? El menú que se escogió para los niños. Y ese menú está en... ay, se me olvidó el nombre. En plato niños. Es plato niños CMB en el cuadro combinado. Vamos ahora con los adultos. Yo pongo el val cuando necesito escribir el valor aquí en el Excel como si fuera un número. Entonces, digamos, en la cantidad de cupcakes, este no, porque aquí estoy poniendo lo que hay, ya te enseño. En este control, que son las cantidades de cupcakes. Y habíamos dicho que este no es un texto, este sí tiene un valor numérico. Pero aquí donde ponemos la cantidad de niños, esto es un cuadro de texto, es un string. Entonces, aunque yo vea el número 10, internamente es un 1 con un 0, no es un 10. Entonces, para escribirlo como un número en la hoja de Excel, yo le pongo el val y me convierte ese 1, 0 al valor numérico 10. ¿Queda claro? Sí. En los casos, digamos, ok. En los casos del cuadro combinado, digamos, el menú y esas cosas, el nombre del cliente, el teléfono, esos sí son textos. Entonces lo escribo tal cual. Ok, acá en H, vamos a ver, en I la cantidad de adultos. Okay, entonces vamos en el I, igual aquí, ¿verdad? Ahí. Como es la cantidad de adultos, si yo quiero que sea un número, le pongo el val a cant adultos txt, porque también es un cuadro de texto. Entonces yo quiero convertirlo en un número y que quede como un... En J es el plato de adultos. Ese sí va a ser un texto. Entonces yo le digo plato adultos, lo que se haya escogido ahí. Y ahora en K, L y M va el subtotal, el IVA y el total. Que esos ya los tengo aquí. Subtotal TXT, IVA TXT y total TXT. Ya esos están calculados. Entonces, igual lo que hago es convertir estos valores en números para que queden registrados como números allá. Ahí, ¿qué se me hizo? Aquí está. Entonces, en la K ponemos el valor numérico de subtotal xt.value. Acá ponemos el valor numérico de IVA txt.value.
Y aquí el valor numérico de total txt.value. Es lo que está acá. ¿Ok? Aquí entonces buscamos ya la primera fila vacía y escribimos los datos. Ahora me dice, desplegar un mensaje que indique que la cotización se registró exitosamente, lo que les he dicho siempre, ¿verdad? Para evitar que el usuario no se dé cuenta y empiece a hacer un montón de clics sobre registrar, entonces se registren los datos varias veces. Entonces, el mensaje al usuario, ¿cómo lo escribimos? Con el message box. Le decimos cotización registrada. Ahora me dice, limpiar los datos del formulario, de manera que vuelvan a mostrar los valores asignados a todos los controles en la fase de diseño. Es decir, vamos a volver a la situación cuando se abrió el formulario donde no había valores en ninguno de los controles. Entonces, para limpiar cuadros de texto, lo que usamos es asignarles el VB_NullString. Entonces yo tendría que decir, ok, a nombre txt le voy a asignar VB_NullString. Eso es vacío, ¿verdad? Teléfono txt igual. Le asigno VB_NullString. A la dirección, dirección igual VB_NullString. A fecha txt.value también VB_NullString. Después tengo en el menú de niños, tengo el detalle niños, ¿verdad? Que es donde está toda la información de la comida. Esa también la voy a vaciar. Después voy a vaciar la cantidad de niños de este value. Y tengo que vaciar el precio de niños txt también. Es todos los controles que voy viendo acá, ¿verdad? Ya estos están, cuadros de texto. Aquí tengo este detalle niños, el precio y la cantidad de niños. Ahora voy a irme al de adultos. Aquí este también lo voy a limpiar y este, todos estos. ¿Ok? Entonces ahí voy haciéndolo. Ay, ¿qué se me hizo? Vamos entonces ahora con detalle adultos, txt.value, con la cantidad de adultos, txt.value, y el precio adultos, txt.value. En el caso de los cupcakes, acá tengo el precio unitario, hay que limpiarlo, ¿verdad? En este caso, la cantidad no voy a asignar el VB_NullString, sino que voy a reiniciar estos dos valores en 48, como estaba al principio, ¿verdad? Que fue cuando lo estábamos haciendo aquí al puro principio, que dijimos cuando se despliegue va a tener este valor, ¿verdad? Este va a estar en 48 y este también. Entonces, esos van a ser las excepciones acá. Igual que estos de aquí, no les voy a asignar vacío, porque vacío es esto, que no hay nada, sino que voy a asignarles el valor 0. Entonces, aquí, que voy a dejar en vacío va a ser precio unitario, que es ese precio txt. Pongo precio txt.value es igual a VB_NullString. Estos son los que son así. Ahora, vamos a poner valores iniciales de cuadros de texto. Entonces dijimos que ese va a ser. Este se va a llamar se llama CanCupcakes txt. Entonces aquí yo pongo CanCupcakes txt.value. Va a ser igual. Aquí yo puedo ponerle 48. No hay problema. Aunque esto es un cuadro de texto,
lo que hace, cuando pongo aquí el número y esto es un texto, me lo convierte en texto. Ahí no hay ningún problema, porque cualquier número se puede convertir a texto. El problema más bien que no todos los textos se pueden convertir a números. Entonces, en este caso, dejamos este ahí. Vamos a ponerle a subtotal txt.value igual a 0. IVA txt.value es igual a 0. Y total txt.value es igual a 0. Ojo que entonces VB null string es vacío. Este ya tiene un valor. Aunque el valor sea 0, es un valor. Ahí tenemos valores iniciales de los cuadros de texto. Después, ¿qué más tenemos? El valor inicial de esta cantidad. Vamos a devolverla a 48 para que tenga el mismo valor que el cuadro de texto. Valor inicial del botón de alternar. Entonces ponemos a cantidades SBT, le vamos a asignar el valor 48. ¿Qué más tenemos acá? Este es importante. Estos tienen que aparecer desmarcados, todos en un inicio. ¿Perdón? ¿Alguien me va a decir algo, no? Entonces, a todos estos tengo que asignarles falso. Entonces, para desmarcar casillas de verificación, yo lo que hago es que pongo niño chk.value va a ser igual a falso. Adulto chk.value va a ser igual a falso. Y cupcakes chk.value va a ser igual a falso. ¿Ok? Entonces ya estas quedan deshabilitados, perdón, quedan desmarcados. Pero entonces ahora tengo que deshabilitar también niños PG, adultos PG y cupcakes PG. ¿Ok? Si se acuerdan, esas hojas se encuentran dentro de este control que se llama páginas PG. Entonces, para acceder a su propiedad de habilitar o deshabilitar, tengo que primero decir en páginas PG, busque niños PG y deshabilítelo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer eso. Vamos a deshabilitar páginas del control. Entonces, yo aquí pongo páginas PG niños PG enabled, le voy a decir falso. Igual aquí a páginas pg.adultos pg.enabled le voy a poner falso. Y a páginas pg.cupcakes pg.enabled le voy a poner falso. Y por último, deshabilito este botón. Igual, para que mantenga la misma funcionalidad, tengo que incluir todos los datos de la cotización, generar los valores de la cotización y solo si todo estuvo bien, voy a poder registrarla. Entonces, acá, vamos a ponerlo aquí. Deshabilitar cuadro, botón, perdón. Registrar n.enabled igual en falso. Entonces, voy a poner esto así para que vean cómo va funcionando. Este aquí, este aquí. Ok. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ejecutar todo esto. Igual tengo que poner toda la información, ¿verdad? Aquí el número, la fecha. Esto es información indispensable. Digamos que pongo para todos.
Aquí veamos el ejemplo. Menú de niños, vamos a poner la granjita y vamos a decir que son 15 niños. Menú de adultos, vamos a decir que es el italiano y que van a ser 20 adultos. Y en los cupcakes vamos a poner de especias con fruta y digamos que van a ser 60. Le digo generar cotización, aquí están los valores. Y ahora voy a ir a registrarla. Entonces, ¿cuándo registro? La primera... Ah, ¿qué pasó ahí? Hay un dedazo. Aquí vean. Value. Me faltó una L. Aquí. Vean que... Tengo que cerrar y volverlo a hacer. Déjenme acá. Que es un error de compilación. Déjenme ver solo si hay algún otro dedazo ahí. Me parece que no. Vean que muchas veces esas cositas son pequeñeces. Ahí me faltó la L. Vamos a volverlo a hacer entonces. Ni modo. Bueno. Vale. Aquí escojo de nuevo. ¿Cuántos son? Genero la cotización y acá registrar. Entonces, en registrar, la primera parte, bueno, aquí ya está registrado, si lo ven aquí atrás. Alejandra, el número de teléfono, esto. Vean aquí donde se ve en la columna L y en la M, ahora lo vamos a ver con detalle. Yo estas columnas en la hoja de Excel las tengo como que tienen formato de moneda, con colones y 2 decimales. Como yo le puse el val, entonces me lo guarda como un número y me mantiene el formato que yo le había dado a las columnas. Si yo no le pongo el val, igual me va a escribir la cantidad, pero como un texto. Entonces, no le va a poner el símbolo de colones, no le va a asignar automáticamente los decimales y lo va a alinear hacia el lado izquierdo de la columna como un texto. Como lo ven aquí en la columna A, que como este es un texto, está alineado a la izquierda, pues así lo haría. Entonces, cuando ustedes vean algo así como que cambió, que no está como un número, probablemente es porque usaron la función, sino que lo están escribiendo en texto. Esa es la primera parte, donde ya registré. Ahorita no ha terminado de ejecutarse, lo que yo le puse rojo, que eso lo vamos a ver con detalle en administración de proyectos, es para detener la ejecución y para que vayan viendo. Aquí yo tengo los valores en todos los controles, ¿verdad? Del formulario. Lo que voy a hacer ahora es que voy a ir poco a poco, ¿verdad? Ejecutando. Estoy aquí, ya hizo esto. Entonces, ahora cuando yo le diga que continúe, va a poner todos los cuadros de texto en vacío. Entonces le voy a decir continuar. Y entonces, si yo me vengo allá, aquí, vean que ya este está vacío. No, ven, aquí ya esto está vacío. Ya, ay, mira, se me olvidó que tenía que limpiar los cuadros combinados. Ahora los limpiamos. Si yo le vuelvo a dar continuar, ahora va a seguir poniendo los valores iniciales de estos. Vean que en este momento tengo estos valores de la cotización y en los cupcakes tengo 60, igual este es 60. Entonces, cuando yo continúo aquí ejecutando, ya eso va a cambiar. Ya aquí están estos en 0, ya aquí me puso 48 y aquí pues este no se ve, pero sigue siendo 48. En este caso, bueno, aquí voy a hacer, perdón, de 48. Y ahora, perdón, le di 2. Ya estos van a estar en falso. Yo había marcado los 3, pero ya aquí los desmarqué al ponerlos en falso. Ya automáticamente, bueno, aquí en realidad esto no es completamente indispensable. Como yo aquí le dije que cada vez que este valor cambie, la propiedad enable de estos sea igual a estos, ya automáticamente me lo cambió. Entonces, en realidad, estas instrucciones están de más. Pero vean, la idea es que se acuerden que siempre que voy a acceder controles, propiedades de controles
de otra hoja, tengo que utilizar este nombre, ¿verdad? Y lo último ya va a ser deshabilitar el botón de registrar. En este caso, vean que todavía aquí está habilitado. Cuando yo le digo continuar aquí, me ejecuta esa y ya está deshabilitado. ¿Ok? ¿Qué fue lo que me faltó? Lo de los cuadros combinados. Entonces, los cuadros combinados son estos que tengo acá. La idea es que al inicio, si yo había seleccionado el barbecue, bueno, no en este, ¿verdad? En el de adultos. Si yo había seleccionado el barbecue, que esto nuevamente vuelva a quedar limpio, que no se ve ninguna selección de ningún sabor. Para eso hay dos formas de hacerlo. Entonces, vamos a poner por acá. Valores iniciales de cuadro de texto. Limpiar cuadros combinados. Una es que yo le diga al plato niños cmb.value. Le voy a asignar igual el vnullString. Esto funciona. Entonces ya no va a estar seleccionado ningún valor. La otra forma es, se lo voy a explicar acá en una nueva hoja. Cuando yo tengo un cuadro combinado, inicialmente, ¿verdad? No tiene ningún valor. Entonces, cada vez que yo le hago un add item, hay un valor que se llama el índice, ¿verdad? Y el índice me lleva el control de cuál elemento es el que estoy incluyendo. La primera vez que yo le añado un elemento, el índice de ese elemento empieza en 0. ¿Ok? La segunda vez que yo le digo add item a ese mismo, el índice va a ser 1. La tercera vez, el índice va a ser 2 y así continuamente. Entonces, si el primer valor era la granjita, ¿verdad? El menú de niños, ok. Entonces, este valor granjita que se despliega en la lista tiene el índice 0. El segundo valor, que no sé, no me acuerdo cuál era el orden, pero digamos que la hamburguesa. Entonces, el índice es 1. Si el tercero es el hot dog, ¿verdad? Lo que se despliega es este valor de acá, pero les repito, el número de índice es este. Siempre empieza en 0, en 1 y en 2. Entonces, la otra forma de limpiar un cuadro de texto es diciéndole, ok, asígnele, yo puedo escoger uno de ellos, digamos hamburguesa, y si yo pregunto cuál es el índice de esa selección, me va a devolver este valor 1. Porque así se guarda. Entonces, cuando no hay escogido ningún valor, esto es menos 1. Entonces, si yo le digo, asígnele al índice de la lista el valor menos 1, esto es lo que me va a poner cuando el cuadro no tiene ninguna selección. Entonces, para hacer eso, esa es otra, la mejor forma de limpiar, por decirlo así, la selección de un cuadro. Entonces, yo en vez de ponerle el punto value igual a vnullString, lo que hago es decirle, el listindex va a ser igual a menos 1. Igual lo hago con los otros cuadros combinados. Y el de cupcakes, cmb.listindex igual a menos 1. Cupcake. Aquí algo me falló. ¿Cómo se llama? Cupcakes. Cupcake. Sin S. Acá, cupcake. S. Ahí está. Entonces, esta es otra forma de limpiarlo. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? No. Entonces, vamos a venir a ver ya lo último. Que lo último me dice que en el botón salir voy a salvar el archivo y descargar el formulario de la memoria. Entonces me vengo acá al botón salir, aquí en el clic, es este.
Salvar el archivo, ¿qué es? Es utilizar el objeto thisWorkbook, que es el archivo, y decirle que ejecute su método de salvar. Entonces yo le digo, en este libro, thisWorkbook, salve. Ahora, cerrar el formulario. Este botón pertenece a este formulario, que es el mismo que se está cerrando. Entonces, yo le digo onload para el formulario y me, porque es el mismo formulario donde estoy trabajando. Entonces, cuando yo le hago acá, salva y cierro el formulario. Y listo. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, vamos a trabajar ahora con la práctica 11 para ver dos controles más que pueden serle muy útiles a ustedes para efecto del proyecto. ¿Ok? Entonces voy a cerrar este archivo. Y voy a hacer estas instrucciones y ya les muestro. Vamos con esta 11, la plantilla y las instrucciones. Enhorabuena. Bueno, vamos a ir trabajando acá. En este caso, vean este archivo. Voy a salvarlo de una vez para usted, que es de la clase. En este archivo tenemos dos hojas. Aquí tenemos la lista de proveedores, ¿verdad? En este caso, bueno, están acomodados en orden alfabético, pero digamos, ese es un detalle. Estos son los proveedores con los que nosotros estamos trabajando. Y por aquí tenemos el inventario que tenemos de productos. Entonces aquí me dice cuál es el proveedor, que siempre va a ser uno de estos que tengo acá. Aquí tengo el código del producto y la descripción, cuál categoría de alimentos tiene, ¿verdad? Bueno, de productos, el precio unitario, cuántas unidades tenemos en existencia, cuántas ya se pidieron al proveedor, pero no se han recibido, cuántas unidades se necesitan, se tienen que tener para hacer un nuevo pedido. Entonces aquí cuando llego a 15, ya tengo que decirle al proveedor, mire, necesito pedir estas 40 para que llegue. Y esta es la cantidad que hay, de cada una de estas unidades, perdón, la cantidad de productos que hay por cada unidad. Entonces, 10 cajas por 20 bolsas, 24 botellas de 12 litros, ¿será? Bueno, algo así, no sé, son 12 litros. Pero digamos, estos son detalles, digamos que esa es la información que tenemos ahí. Como este es un archivo XLSM, recuerden que siempre tienen que venir acá a ver qué tienen de macros. En este caso no hay módulos, pero sí tengo este formulario que es de este inventario que tengo acá. Entonces, esto, ahí ya. Lo voy a poner aquí y acá. En este caso, ¿verdad? Tenemos el marco, tenemos cuadros de texto en todo esto. Esos botones ya eso lo hemos utilizado. Los dos elementos que tenemos nuevos son este que está aquí, que se llama el tabulador. Este tab strip, que si lo vemos en el cuadro de herramientas, es este de acá, barra de tabulaciones. ¿Ok? Es diferente de la página múltiple. ¿Ok? Tiene un comportamiento diferente. Aquí se visualiza muy parecido, ¿verdad? Ustedes van a decir, porque mire que tiene una pestañita, y sí, pero son diferentes y ahorita les explico por qué. Y este que tengo acá, que es un cuadro de lista. Este de aquí, que estoy señalando, es el cuadro de lista. Similar hasta cierto punto, ¿verdad? Al cuadro combinado en el sentido de que yo puedo ir añadiendo elementos.
La diferencia básica es que en el cuadro de lista yo puedo establecer columnas con diferentes valores. Es como una matriz, como una hoja de Excel, donde tengo filas y tengo columnas y yo como usuario puedo seleccionar una en específico. ¿Ok? Entonces, por aquí vemos la diferencia. Vamos a cerrar este y vamos a hacer insertar un módulo, perdón, un formulario nuevo. Esto no tienen que hacerlo solo para que vean la diferencia. Entonces, si yo tengo, esta es la barra de tabulaciones que es la nueva. Ahí. Perdón, el nuevo control que les estoy enseñando. Acá. Esta es una barra de tabulación. Y acá voy a tener la página. Entonces, ya habíamos visto que cuando yo tengo una página, yo puedo poner aquí un cuadro de texto, puedo poner aquí un marco, ¿verdad? Ay, bueno, ya lo perdí. Digamos que pongo esto y esto acá en una página y en otra página yo voy a poner un botón de alternar y voy a poner unas casillas de verificación. Una y aquí voy a poner otra, ¿verdad? Entonces habíamos visto que si yo tengo las páginas, en una página tengo unos controles y en otra página tengo otros controles, ¿verdad? Entonces yo puedo ordenar la información ahí, ir navegando entre las páginas para que el usuario vaya llenando la información, que fue lo que hicimos ahora con las cotizaciones de Delicias. La diferencia es que el tabulador, si yo pongo aquí un cuadro combinado, ese cuadro combinado es el mismo para todos los valores del tabulador. Entonces vean, no importa si está seleccionada la primera pestaña o si está seleccionada la segunda, siempre tengo el valor, el control ahí disponible. No como en las páginas, que en las páginas cambian los controles, cada página no. Entonces, la idea con la página es que yo tenga los controles, que los asocie por tipo de información o algo así, y que se vaya llenando toda la información como en formularios pequeñitos. El tabulador más bien me va a mostrar la misma información para cada uno de los valores que puedan tener estas pestañas. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer en este ejercicio es, yo voy a tener una pestaña para cada proveedor. Y lo que voy a tener aquí es el nombre del producto, cuántas unidades tengo en inventario. Entonces, si yo cambio proveedores, voy a buscar todos los productos de ese proveedor y me los va a desplegar acá. Pero estos controles siempre van a ser los mismos. ¿Queda clara la diferencia? Vamos a asumir que sí. Entonces ya voy a cerrar esto, voy a borrar este formulario que tengo acá, que será solo para mostrarles. Y lo otro, ¿verdad? Que es la lista, el cuadro de lista, ese lo vamos a enseñar más o menos así. Supongamos que este es el cuadro de lista. Voy a ponerle color. Este es el cuadro de lista. Entonces, en el cuadro de lista, igual, yo tengo que utilizar el add item. Add item, ya, ¿sí? Para añadirle una nueva fila, igual que lo hicimos con el cuadro combinado. Entonces, también tengo el list index, ¿verdad? Que es el que me dice en un momento dado cuál es la fila seleccionada por el usuario o actual. ¿Ok? Entonces, la primera fila que yo añado tiene el valor 0, igualito que como lo vimos con el cuadro combinado. La segunda tiene el valor 1, la tercera, el list index, ¿verdad? Así lo voy haciendo. De la misma forma, cuando yo voy a ver cuáles son los números de las columnas, yo voy a tener la columna 0 es la primera, la columna 1, la 2, la 3, 4, la 5. Entonces, cuando yo le digo que voy a añadir una fila, me la añade
sin asignar valores, porque yo utilizo coordenadas de fila a columna. Digamos, si el control se llama lista, yo le digo, ok, a esa lista en la fila tal, con la columna tal, voy a escribir hola, por ejemplo. Entonces yo tengo que decir si es la fila 0 con la columna 0, o si es la fila 0 con la columna 1, o si es la fila 0 con la columna 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la forma en la que yo voy a ir trabajando. Si el usuario, por ejemplo, se posiciona en el cuadro de lista y aquí, vean que esta es la fila 2 con la columna 1, aquí me hace doble clic. Entonces, el list index cambia a la celda que seleccionó el usuario y va a tener el número 2, porque lo que almacena el list index siempre va a ser el número de la fila de este cuadro. Entonces, esos son como los dos conceptos que es importante que tengan claros para poder trabajar con este tipo de controles, ¿ok? Entonces, yo voy asignando valores, yo puedo determinar qué va a ir en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí, vean por el encabezado, vamos a tener en este cuadro de lista el código, el producto, la categoría, el precio unitario, la cantidad en existencia, la cantidad en pedido y las cantidades para un nuevo pedido. Y vamos a poner un tabulador por cada uno de los proveedores que yo tenga en esta hoja. ¿Ok? Entonces, para todos ellos, si hubiera más, pues entonces serían más. Pero eso es lo que vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si ya me hizo la actualización y puedo abrir las instrucciones. Listo. Entonces, vamos a venir, ¿verdad? Incluye una instrucción que despliegue el formulario inventario FDRM cada vez que se abra el archivo. Entonces, acuérdense de los pasos. Lo primero que hago cuando estoy trabajando con formularios es identificar cuál es el objeto que voy a programar. Segundo, identificar el evento que voy a programar, el evento para ese objeto. Después hago el algoritmo, ¿verdad? Eventualmente ahí tengo que establecer ya con el algoritmo preparado cuáles variables de memoria necesito declarar y por último hago la codificación y las pruebas, ¿verdad? Esos 5 pasos son esenciales, no se los brinquen. Entonces, si a mí me dice incluye una instrucción que despliegue el formulario cada vez que se abre el archivo, ¿el objeto cuál es? El qué. ¿Qué es lo que se abre en este caso? Es el archivo. Entonces, como es el archivo, yo tengo que decir, ok, entonces, este es el objeto que voy a programar. Entonces, aquí le doy el doble clic, ¿verdad? Porque eso es lo que yo necesito programar. Segundo, ¿en cuál evento? Entonces, el cuál es cuando sucede esta acción. Yo quiero que esto suceda cuando se abre el archivo. Entonces, el evento ese es el open. Ah, bueno, aquí tenía que escoger archivo, ¿verdad? Por defecto aquí sale el open. Si fuera otro, pues aquí lo escoge. Ya yo tengo esto. Tercero, el algoritmo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Todas las instrucciones. Aquí solo es desplegar el formulario. El formulario que se llama inventario FDM. ¿Cómo se despliega un formulario? Se pone el nombre del formulario, punto, y se le dice que ejecute el método show. Entonces yo aquí pongo inventario frm.show. ¿Necesito variables de memoria? En este caso no. Esta es la codificación. Para probarlo, bueno, tendría que cerrar el archivo, salvarlo, cerrarlo y volverlo a abrir. Entonces, vamos a salvar el archivo, vamos a cerrarlo y ahora lo vamos a volver a abrir para verificar que se me despliega el formulario cuando se abre. Aquí este es el archivo. Bueno, tengo que habilitar las macros y listo, ahí está. Cada vez que se abre el archivo, se va a ejecutar el formulario. ¿Ok? Primera parte. Si tienen preguntas, acuérdense de ir avisando. Segundo, vamos a decir, ahí dice accede al formulario inventario FDRM y cambie las propiedades de los controles
tal y como se detalla a continuación. Deshabilite los controles llamados actualizar BTN, marco producto, código TXT y categoría TXT. Entonces vamos a buscarlos. Entonces, actualizar BTN es este. Deshabilitar, la propiedad es enabled. Entonces busco aquí la propiedad enabled y le doy falso. Ahora me decía marco producto. Si no sé cuál es, acuérdense que lo que hago es venirme aquí y decir, buscarlo por nombre. Marco producto es este que está aquí. Eso es lo que voy a deshabilitar. Acuérdense, si yo deshabilito un control que tiene otros controles adentro, como en este caso, se deshabilitan todos esos controles automáticamente. Eso queda deshabilitado. Ahora me dice código TXT y categoría TXT. Entonces, código TXT es este que está aquí. También lo voy a deshabilitar. Me dicen, ¿por qué si deshabilité el marco, deshabilito estos también? Porque lo que va a suceder aquí es que cuando se habilite el marco, igual el usuario no puede trabajar, modificar ni el código ni la categoría. Entonces, aunque se habilite el marco, los demás controles sí van a poderse actualizar, pero esos dos no. ¿Okay? Vamos a salvar. Ahora me dice, cambie la propiedad multi-row del control tabulador a true. El tabulador es este que pusimos acá. Entonces, si ustedes ven, así como está ahorita, tiene sus dos tabuladores en esta misma fila. Dijimos que vamos a poner un proveedor para cada pestaña. Digo, una pestaña para cada proveedor. Ahora, este tiene esta función multi-row, esta propiedad, perdón, que usualmente está en falso. Eso significa que si yo tengo 20 proveedores, se van a hacer un montón de 20 pestañitas aquí en una sola fila. Cuando yo quiero que más bien, si son muchos, pueda disponer de una segunda fila para poner información de más pestañas, entonces es cuando yo le cambio este valor a true. Entonces va a distribuir por tamaño de las pestañas para que quede equilibrado, ¿verdad? El ancho de todas, y entonces vamos a tener varias pestañas aquí disponibles. ¿Okay? Ahora, dice ingrese a la ventana de propiedades del control cuadro de lista. El cuadro de lista en este caso es este. Productos LST, aquí está, Listbox. Y aquí tenemos la ventana de propiedades. Y entonces me dice, aquí vamos a hacer estos cambios. A la propiedad column count le vamos a asignar el valor 7. Eso fue lo que yo les dije. Por defecto, cuando yo incluyo un cuadro de lista, tiene una sola columna. Este es el valor 1. En este caso, yo quiero que tenga 7 columnas. Código, producto, categoría, precio, en existencia, en pedido y nuevo pedido. Son 7 valores que voy a mostrar. Entonces, yo aquí tengo que decirle, divídame ese cuadro de lista en 7 columnas. Eso es lo que hago ahí. Ahora me dice, cambie los anchos de las columnas. A cada columna yo puedo establecerle un ancho diferente. Y lo establezco de esta forma. Ya que tengo estas 7, la primera columna son 30 puntos. La segunda columna son 130 puntos. La tercera son 65 y las otras 4, 55 puntos cada uno. Entonces yo puedo copiar este texto así nomás. Y yo vengo y lo escribo acá. En el column width. Acá. Y listo. ¿Ok? Puedo eventualmente solo poner 30 punto y coma, 130 punto y coma. Igual ella me va a poner después el punto. Pero entonces ya yo ahí le estoy diciendo cuál va a ser el ancho de cada una de las columnas que yo haya incluido en el listbox. Si no le pongo nada, les va a dejar el mismo ancho a todas. Y después me dice a la propiedad text-align, que es la de alineación de los textos, le voy a decir que me escriba los valores en el centro. Entonces,
va a poner en el código los valores aquí al centro, en producto los valores al centro, en categoría al centro y para cada una de ellas al centro. Igual ustedes podrían con el text align usar la alineación que quieran. Lo que no se puede es decir, yo quiero que el código esté en el centro y el producto esté a la derecha y la categoría a la izquierda. Eso no. Entonces, vamos a respetar la misma alineación para todas las columnas. Como les digo, aquí está, por defecto está alineado a la izquierda. En este caso vamos a ponerlo al centro. Ahora me dice, elimine las dos páginas que se encuentran en el control llamado productos. Ay, aquí no es productos, aquí es el tabulador. Esto es algo que tengo que arreglar, voy a dejarlo ahí. Es en el tabulador, que son estas de aquí. ¿Ok? Entonces, yo tengo el tabulador y tengo estas dos pestañas, 1 y 2. Si yo lo hago así, lo dejo así como está, cuando ejecuto me salen esas dos. Y para cada uno de ellos que yo incluya, va a incluir nuevas pestañas, pero estas dos me las va a dejar así. Entonces, yo de inicio las voy a borrar para cargar una pestaña por cada proveedor tal como lo necesite. Entonces, lo que hago es que aquí selecciono esta y le doy, aquí esta, eliminar la página y ahora esta, con el clic derecho, eliminar la página. Entonces va a aparecer ahí. Después ya voy a agregar solo las que necesite. ¿Okay? Vamos ahora acá. Consulta y actualización de datos. Me dice primero, desarrolle una macro en el código del formulario que se llame despliega productos y que reciba como parámetro el nombre de un proveedor y realice lo siguiente. Elimine todos los valores que se encuentran actualmente en el cuadro de lista. En este. Era lo que yo les decía. Yo voy a tener pestañas con cada proveedor, entonces cuando yo cambie el proveedor, tengo que eliminar los datos del proveedor anterior para cargar solo los productos del proveedor que estoy seleccionando. ¿Ok? Entonces voy a limpiar eso. Segundo, busque todos los productos del proveedor según el parámetro, que es este que me están dando aquí, y despliegue en ese mismo cuadro de lista la información de cada uno de los productos que pertenecen al proveedor. Entonces, esto es parecido a lo que hemos hecho por, ya les digo dónde. Ay, ¿qué se me hizo? A esta parte, ¿verdad? Yo voy al proveedor, a los productos y entonces hago la verificación. Si el proveedor de ese producto es igual al proveedor, en este caso, no de un control, sino el que viene como parámetro, entonces escribo la información en los valores del cuadro de lista. Se incrementa la fila y sigue la lectura. Entonces, como es este mismo algoritmo, nuevamente lo usamos haciendo los ajustes con base en lo que es la información que tenemos ahí. Ahora, ojo que en este caso, lo que me están pidiendo es que desarrolle una macro. No estoy programando un objeto, es una macro independiente. ¿Esta macro es una subrutina o es una función? Entonces yo diría, ¿me devuelve un valor específico? No, no me dicen nada de eso. Solo me dice que tengo que ejecutar estas instrucciones. Entonces, como no devuelve un valor específico, sino que va a poner todos los productos de ese proveedor en un cuadro de lista, entonces es una subrutina. Entonces, yo me vengo acá al formulario, a la ventana de código, que es esta, donde ponemos todas las macros estas. Y lo que hago, como no es un objeto, me vengo a la sección de declaraciones, que es lo que está en el primer renglón, donde dice general declaraciones, y aquí es donde yo voy a escribir mi subrutina. Entonces le pongo sub, ¿cómo se llamaba? Despliega productos, y eso es. Ahí la voy a escribir. Ahora, ojo, entonces me dice, recibe como parámetro el nombre de un proveedor. ¿El nombre de un proveedor qué es? Es
esto. Entonces, es un texto. Entonces, yo tengo que decirle que el parámetro va a ser el proveedor, ay, perdón, eso va entre paréntesis, proveedor, y es de tipo string, ¿ok? Entonces, ahí yo tengo mi macro con mi proveedor. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Entonces, pues lo que me dice ahí, que en parte es el algoritmo que ya tenía. Elimino los valores que se encuentran en el cuadro de lista. Este es el nombre del cuadro de lista. Productos SLT. Entonces, para limpiar contenidos del cuadro de lista, yo lo que uso es un método que se llama clear. Yo pongo productos LST, es el nombre del control, punto clear. Y eso me elimina todos los datos que haya en el cuadro de lista, en todas las filas, en todas las columnas. ¿Ok? Esa es la primera parte. Ahora entonces me dice, vamos a buscar todos los productos del proveedor. ¿Dónde están esos productos del proveedor? En la hoja inventario, ¿cierto? Entonces yo tengo que venir a revisarla, activar la hoja inventario y tengo que venir a leer todos los productos para ver cuál coincide con el proveedor que viene como parámetro, que es lo que tengo en la columna A. Entonces trabajo como lo he hecho antes. Tengo de la fila 3 hasta la última fila, porque esto es algo que puede cambiar con frecuencia, y entonces lo voy a trabajar de esa forma, que es lo mismo que hemos trabajado antes. Necesito entonces el número de fila, ¿verdad? Que voy a ir leyendo, y el valor de la última fila, que es hasta donde voy a leer. Vean que todo eso son cosas que ya hemos hecho antes. Y entonces aquí activo la hoja. Inventario, ¿verdad? Sí, inventario. Aquí le digo a última fila, le voy a asignar la última fila que tiene datos. Count, la columna A, que es donde está el proveedor. Y aquí digo, desde la fila 3 hasta última fila, voy a hacer este ciclo. ¿Ok? De la fila 3, que es la primera, ¿verdad? Porque estas son de encabezados, hasta la última que tenga valores. Entonces, ¿qué sucede ahí? Primero, tengo que verificar si el nombre de este proveedor coincide con el nombre del proveedor que me está dando como parámetros, porque solo voy a desplegar los productos de ese proveedor. Entonces yo hago esa revisión mediante un condicional, que es como cuando estábamos revisando los nombres de las pizzas y eso. Entonces yo le digo, si lo que hay en A es igual a lo que tengo en el parámetro. Entonces, solo en ese caso, voy a hacer el resto. ¿Ok? Entonces, ahora, el otro elemento que hablamos del cuadro de lista. Yo les dije acá, ¿verdad? Yo añado una fila, la primera fila tiene el valor de 0, pero yo tengo que llevar un control de cuál es la fila del cuadro de lista, la línea en la que estoy escribiendo, porque si no, siempre voy a escribir en la misma. Y la idea es que vaya cambiando. Cada producto implica una nueva fila. La fila 0, la fila 1, la fila 2. O la línea, cual como quieran decirle, la línea o la fila. Entonces, ese valor yo también tengo que llevarlo controlado mediante una variable de memoria. Así que voy a declarar la nueva variable de memoria, que es la fila de la lista. ¿Okay? Y también va a ser de tipo integer porque es un número entero. ¿Okay? Ahora, como les dije antes, la primera va a ser la fila 0. Cuando yo declaro una variable de tipo integer, bueno, cualquiera que sea numérica, cuando la declaro se le asigna el valor 0. Entonces,
Con la primera que yo incluya, voy a asignarle este 0 y cuando ya la incluí, le tengo que incrementar su valor para que el siguiente producto se escriba en la línea 1 y después en la línea 2, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que hago es que le digo, bueno, si coincidieron los proveedores, lo que voy a hacer es que a la lista productos SLST le voy a decir añádame una fila, ¿verdad? En este caso sí es diferente que el cuadro combinado, que aquí yo le ponía qué es lo que voy a añadir. No, aquí no. Aquí solo le digo añádalo. Y ahora, como tengo 7 columnas diferentes, yo tengo que decirle cuál contenido es el que va en cada una de las columnas para esta fila de la lista. Entonces, eso es lo que venimos a ver aquí. Dijimos que en la primera, que también es la 0, acuérdense que esto siempre empieza con 0. En la primera va el código. El código del producto yo lo tengo en la columna B. Entonces yo vengo aquí y le digo, ok, entonces, ¿dónde estaba? A este objeto que se llama productos, ¿verdad? Yo voy a asignarle en la lista el contenido que tiene. Y entonces aquí yo pongo cuál es la fila en la que voy a escribir, que es este valor que tengo en fila lista. Empezamos con 0. En la columna 0 voy a escribir ¿qué? El código del producto, que es lo que está en la columna B de la hoja de C. ¿Ok? Y así voy a ir haciéndolo para cada una de ellas. Entonces, en la columna 1 voy a tener el producto. Entonces, yo aquí me vengo, ¿verdad? En la columna 1, el objeto primero. En la lista, le digo, ¿en cuál fila? Ahora en la 1 voy a poner la descripción del objeto, que eso está en C, parece. Aquí después tengo la categoría y la categoría está en la D. Entonces, aquí en la D pongo la categoría. lst.list. Tercera. Profe, ahí escribió mal productos. Gracias. Sí, ya vi. Gracias. Aquí en la D, con el trim de fila. Después aquí sigue el precio unitario, que ese precio unitario lo tengo en la E. Después tengo en existencia, que eso está en la F. En pedido y nuevo pedido. En pedido G y nuevo pedido, G y H. La que no escribimos es la I. Entonces G y H. Ahí tengo cada uno de los detalles, ¿verdad? Del producto incluidos en las columnas de la lista.
Ahora esto es lo que les decía. Esta es la fila 0, el primer producto que yo escriba. La siguiente vez debería ser en la fila número 1, que es la segunda. Entonces, yo aquí tengo que incrementar ese valor, porque si no va a seguir escribiendo en la fila 0. Entonces, fila lista va a ser igual a fila lista, dejo el valor que tengo ahora y a eso le sumo 1. Entonces, la primera vez vale 0, la segunda vale 1, la tercera vale 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahí voy teniendo esto. Entonces, ojo que acá reviso nuevamente. Tengo el proveedor, limpio todos los productos y calculo. Para todos los productos voy a revisar si coinciden. Vean que todo esto está dentro del if. Si el proveedor coincide con el que viene como parámetro, entonces añado la fila, pongo la información del producto. Sigue leyendo. Aquí no le voy a dar exit for porque yo tengo que ver todos los productos de ese proveedor. Si yo le doy exit for, digamos, estoy en Exotic Liquids. Si yo le doy exit for, viene aquí y sale. Pero yo lo que necesito es que los revise todos porque todos los que tengan Exotic Liquids los voy a escribir. ¿Ok? Entonces, por eso es que no voy a poner en este caso el exit for porque son varios productos que van a coincidir con el mismo proveedor y quiero escribirlos todos. ¿Alguna pregunta acá? No. Ok. Vamos entonces. Esta es esa primera. Ahora, vean, me dice acá. Ejercicio B. Escribe una macro que se ejecute cuando se inicializa el formulario. Acuérdense que habíamos visto el método activate, que yo les decía, el activate del formulario es cuando ese formulario es el activo, ¿verdad? Es que el que está seleccionando el usuario, puede haber varios formularios abiertos al mismo tiempo y en el que esté el cursor es el activo. Entonces, cada vez que se active, que el usuario lo seleccione, se ejecuta el activate. Y que teníamos el initialize que yo les había dicho. Eso es como cuando abro más bien el archivo, ¿verdad? Es como cuando se carga en la memoria, puede ser que esté oculto, puede ser que no sea el activo, pero ahí está. Entonces ahora vamos a trabajar, ¿verdad? En el initialize y ahí vamos a hacer esto. Primero vamos a almacenar el nombre del primer proveedor que se encuentra en la hoja proveedores en una variable de memoria. ¿Ok? Entonces, en la hoja proveedores, el nombre del primer proveedor siempre va a ser lo que esté en la celda B2, porque lo que esté en la B1 es el encabezado. Entonces, yo voy a leer lo que haya en la celda B2 y lo voy a guardar en esa variable de memoria. ¿Ok? Para cada proveedor que se encuentre aquí, en esta hoja, entonces yo voy a añadir una nueva página de tabulación en el tabulador. ¿Cuál es el tabulador? El tabulador es este que tengo acá. ¿Se acuerdan las hojas que yo eliminé, que tenía 2 inicios? Dijimos que vamos a añadir una por cada proveedor que yo tenga. Pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a venir a leer, ¿verdad? Todos los que tengo aquí. Si aquí tengo 2, 4, 6, 8, entonces, bueno, tienen que ser todos los que haya, ¿verdad? Pero yo en este caso específico voy a añadir 8 tabuladores y uno con cada uno de ellos. Y lo que va a decir la pestaña es el nombre del proveedor. ¿Ok? Entonces, el usuario va a poder escoger los proveedores a partir de esto. Y después de eso, cuando ya incluí todas las pestañitas del tabulador con los nombres de los proveedores, voy a incluir, ¿verdad? Los productos del primer proveedor, que es el que tengo en esta variable de memoria, usando esta macro que acabo de realizar para que se muestren en el cuadro de lista. ¿Ok? Entonces, primero, ¿cuál es el objeto que tengo que programar? Aquí me dice cuando se inicializa el formulario. Entonces, ¿qué es lo que se inicializa? El formulario es el qué. Entonces, yo vengo acá, ¿verdad? User form. Aquí ya tengo el objeto. ¿Cuándo? Me dice el evento. Aquí me está diciendo cuando se inicializa el evento initialize. Entonces, aquí escojo el initialize. Listo. Este clic lo voy a borrar, que no lo voy a ocupar. Y lo otro que me dice es, entonces, ahí voy a empezar a programar, ¿verdad? El nombre del primer proveedor en la hoja proveedores.
Dijimos que es en la celda C2. Entonces aquí tengo que, primero, activar la hoja, porque tengo que ir a leerla. Yo tengo que venir aquí a leer, guardo este valor en una variable de memoria y luego hago una lectura de todos los valores que haya y creo una pestaña para el tabulador. Entonces, necesito una variable de memoria que va a ser el primer proveedor y eso va a ser de tipo string porque es un nombre de estos. Como les digo, no necesariamente va a ser cooperativa de quesos Las Cabras. Puede ser que eso cambie. Lo que me interesa saber es que en la celda B2 va a estar el nombre del primer proveedor. Además de eso, voy a leer desde la fila 2 hasta la fila no sé cuál. Entonces necesito las variables de memoria, fila y última fila. ¿Verdad? Es que aquí ya estamos mezclando varias cosas que ya hemos visto antes. Entonces, activo la hoja de proveedores. Proveedores, sí. Asigno en la variable primer proveedor lo que haya en la celda B2. Aquí lo pongo directo porque yo ya sé dónde va a estar. Entonces no tengo que hacer ningún cálculo intermedio. Adicionalmente voy a calcular la última fila. Entonces digo, para la hoja activa, perdón, voy a trabajar con las celdas, voy a contar las filas, en este caso de la columna B. ¿Por qué? Porque aquí en B es donde tengo los datos. Ahí me voy al final, subo y devuelvo el número de la fila. ¿Verdad? Todo eso ya lo hemos hecho varias veces. Ahora entonces hago la lectura de la fila 2 hasta la última. Voy a ingresar voy a añadir, perdón, las pestañitas. ¿Cómo las añado? Entonces, igual que en la lista que yo tengo un productos add item, ¿verdad? Para añadir una fila, igual que en el cuadro combinado, el tabulador tiene su propio método para añadir pestañas. Entonces yo le digo el nombre del tabulador, se llama tabulador, si mal no recuerdo, déjenme ver. Se llama tabulador. Entonces ahí, en tabulador, yo le digo que tabulador, vamos a hablar de el tabs. Es como worksheets, ¿verdad? Que en worksheets decimos que es la colección de todas las hojas que tiene el archivo. En este caso, tabs es la colección de todas las pestañas que tiene el objeto tabulador. Y ahí le digo que quiero añadir una nueva. ¿Ok? Entonces le doy add. Add tiene, primero, yo le puedo poner un nombre, como un nombre del objeto, ¿verdad? A cada una de las pestañas. En este caso a mí no me sirve porque yo no me voy a referir a las pestañas por un nombre, sino que me voy a referir por el texto que contienen, que va a ser el nombre del proveedor. Entonces, yo solo pongo una coma, no le pongo nada y ya no tiene un nombre específico. El caption es el texto que aparece. Y ahí es donde yo quiero que se escriba el nombre del proveedor y el nombre del proveedor resulta que lo tengo en la columna B de la hoja que estoy leyendo. Entonces yo le digo que aquí voy a escribir lo que haya en la columna B con la fila que estoy leyendo. ¿Okay? Eventualmente, igual que aquí tengo un índice, aquí yo puedo poner un índice para cada una de las pestañas. Para el caso nuestro no lo voy a poner y automáticamente la primera pestaña que añada va a ser un 0, la segunda es un 1, la tercera es un 2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por el momento solo lo voy a dejar así. Y con eso se añade para cada proveedor una pestañita. Por último, lo que me dice es que con este nombre voy a ejecutar esta macro. Entonces aquí tengo dos opciones, ¿verdad? Bueno, aquí en este caso ya yo puse el contenido de la celda en
en esta variable y yo puedo ejecutar la macro con esta variable. O eventualmente puedo ejecutar la macro directamente con el contenido de la celda. Cualquiera de las dos es correcta. Aquí el asunto es que yo, para ejecutar la macro anterior, yo le digo call, el nombre de la macro, despliega, ¿qué era? Productos. Uy. Despliega productos. ¿Y con qué? Con el nombre del primer proveedor. ¿Ok? Entonces ahora, cuando yo despliegue el formulario, esto me va a generar las pestañas. Vean, aquí está. Una pestaña para cada uno de los proveedores que están en la lista. Y en este caso, Cooperativa de Quesos Las Cabras tiene dos productos, el 11 y el 12, que están aquí desplegados con todos los datos. ¿Ven qué bonito? Digo yo bonito, ¿verdad? Ojalá que les guste, que lo encuentren útil por lo menos. Pero bueno, eso es lo que hacemos, vean, con esta parte. Entonces tenemos una pestaña por cada proveedor. Lo que vamos a hacer ahora es, cuando yo cambie de proveedor, que se actualice la lista de productos. ¿Okay? Entonces yo cambio acá, debería desplegarse el Pavlova. Aquí entonces tengo dos elementos. Yo puedo utilizar el clic, porque vean, yo hago un clic, hago un clic, hago un clic, ¿verdad? Y ahí podría utilizar eso para actualizar los productos de ese proveedor. El problema con el clic es que funciona perfectamente cuando yo estoy en la misma línea, que es lo que les decía, por eso pusimos el multirow. Aquí tengo dos líneas con pestañas, ¿verdad? El clic me funciona perfectamente cuando hago movimientos horizontales. Cuando cambio de fila, ese cambio de fila no lo detecta el clic. Entonces, por ahí es mejor utilizar para eso el evento change, para no tener que decir, porque el usuario sí no va a decir, porque a veces cambia y a veces no, si utilizo el clic. En cambio, con el change, cada vez que se cambie, se actualiza y entonces ahí sí me queda mejor hacer esa actualización. ¿Ok? Entonces, por aquí, ¿qué es lo que me dice? En el evento change, incluye las instrucciones para ejecutar la macro despliega productos, enviando como parámetro el nombre del proveedor según el texto de la pestaña seleccionada. ¿Ok? Entonces, ¿Puedo volver a la programación anterior rápido para tomarlo en pantallazo? esto, no, esta. Gracias. Entonces, acá yo lo que vengo es a decir, en el change. No, perdón, no es este, es este, aquí, en el change. Entonces, en el change, yo lo que tengo es que ejecutar la macro despliega productos. ¿Con cuál valor? Entonces tengo que decirle con el tabulador punto tabs. Ay, perdón. Ay, ¿cuál era? ¿Sabes? Para ver cuál era. En ese momento se me fue. ¿Cuál era? Déjenme un momento. Ya se me enredaron. Déjenme solo verlo aquí. Más rápido. Selected item. Se me fue si era list index. Este selected item. Entonces, con el selected item, tabulador.selected item, ese me dice cuál es la pestaña en la que el usuario hizo el clic. Y yo le digo con el texto que tiene esa pestaña. Porque el texto de esa pestaña, según lo que yo puse aquí, siempre va a ser el nombre del proveedor. ¿Ok? Entonces, yo hago esto así. Ejecuto.
bueno, y aquí hay un detalle. En este caso, siempre cuando yo hago despliega productos se viene a la hoja inventario. Cuando yo cambio aquí en el tabulador, pues entonces se vino a la hoja, hay un cambio de hoja. Aquí estoy en inventario y en el initialize, perdón, cuando se ejecuta, ahí es, cuando se abre el formulario, se ejecuta el initialize. El initialize necesita estar en la hoja de proveedores, ¿verdad? Pero entonces, cada vez que yo añado una nueva pestaña, cambia el tabulador. Entonces el tabulador se viene a ejecutar esto y me deja en la hoja inventario, pero yo necesito que siempre termine en la hoja proveedores para que lea el segundo, para que no suceda esto, ¿verdad? Que en vez de jalarme los nombres de los proveedores, me lo jala la primera vez, pero después sigue leyendo de la fila de la columna B. Por eso me está leyendo estos que están aquí. Entonces yo lo que hago es aquí decirle, ejecute eso y luego vuelva a activar la hoja proveedores. Y ya con eso, cuando lo ejecuto acá, me lo pone bien y cada vez que cambie esto, me va a cambiar los productos con respecto a la selección del proveedor. ¿Ok? Entonces vean que eso está bien bonito para trabajarlo, para desplegar esos datos, ¿verdad? En cada uno de los diferentes momentos. ¿Alguna duda con esto? Para efecto nuestro, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es el doble clic de acá, ¿verdad? Que es lo que yo les mencionaba antes. Esto no vamos a incluirlo en el examen porque no me gusta incluirlo si no nos dio tiempo de completarlo bien en clase y ya nos quedan 3 minutos. Entonces, piensen que puede entrar en el examen hasta esta parte del uso del tabulador, de mostrar datos. Esto del doble clic, se los explico en carrerita solo para que vean. La idea es que yo pueda hacer algo como esto. Además, les voy a enseñar la solución para que por lo menos lo visualicen y lo puedan estudiar por si lo necesitan para el proyecto. Pero les digo, para examen no. Vean que entonces la idea es que donde yo le hago doble clic, digamos, a queso manchego, entonces se despliega la información aquí, en estos cuadros, y yo podría actualizar. Vean que aquí habilito este botón. Yo podría decir la pastora del Prado. Sí, por decir algo. El precio, digamos que lo voy a cambiar a 45. Ojo que aquí está la pastora, el precio es 40. Digamos que hice un pedido de 15 aquí. Entonces, donde yo le doy a actualizar, se actualiza en la hoja y se actualiza aquí. Y entonces así es como yo puedo editar estos valores, ¿verdad? Digamos, aquí le digo cerveza tibetana y aquí le digo que el precio ahora van a ser 25, le doy a actualizar, se actualiza aquí y se actualiza en la hoja. ¿Cómo sé yo que está actualizado en la hoja? Vean que ahora aquí la cerveza tibetana, que se me dio la cerveza tibetana, ahora está en el precio de 25. ¿Cómo hago eso? Como les digo, se los enseño más por si les sirve para el proyecto que para efecto de examen, porque ya no nos dio tiempo de terminar la clase. Cuando yo hago doble clic acá sobre un producto, entonces tengo que hacerlo en el objeto que se llama, que es la lista, y el doble clic. En esta propiedad, list index, el Visual Basic lleva registrada cuál es la fila de la lista y entonces ahí yo sé si es la fila 0, la 1, la 2. Con las columnas yo accedo a cada uno de los datos
y entonces se los asigno a los cuadros de texto que tengo abajo y habilito esto. Ya cuando es el botón de actualizar, ese lo tengo por aquí. Lo único que hago es cambiar, ¿verdad? Tengo que volver a actualizar, busco el producto que fue actualizado, lo cambio en la hoja de inventario, después vuelvo a ejecutar el despliega productos, ¿verdad? Para el proveedor de la pestaña y limpio los datos que tengo aquí abajo. ¿Ok? Esta explicación, como les digo, para efecto del proyecto, ya la van a tener disponible, creo que a partir de hoy, en la plataforma, ya les digo, las fichas técnicas sobre Visual Basic ya están disponibles. Entonces, el detalle de la explicación lo pueden ir a ver por si quieren utilizar esto para efecto del proyecto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero es más de la parte teórica. No sé si se la puedo preguntar. En la parte teórica mejor. Ok, está bien. Sí, ok. ¿Alguien de esto? Acuérdense entonces que el examen es el martes de 8 a 10. Igual yo voy a tener habilitado el Zoom para consultas. Yo les habilito las salas y demás. Acuérdense que para efecto de la programación solo pueden utilizar lo que hemos visto en clase, ¿verdad? Hay otros objetos, métodos y eventos, hay un montón, ¿verdad? Pero si no los hemos visto en clase, no les puedo evaluar ese trabajo. Entonces, tendría que asignarles un cero. Entonces, es repasar todo esto. El lunes todavía tenemos hora de consulta. Hagan las prácticas estas, si las hicieron y ya les están saliendo perfectamente, ojalá fuera así. Aquí tienen prácticas adicionales. ¿Dónde está? Material adicional. Prácticas adicionales de Visual Basic. Bueno, volver a entrar. Ahí tienen más prácticas y ahí están hasta las soluciones para que puedan verlas. Pero acuérdense que la idea de la solución es que puedan comparar o cuando tienen alguna duda, traten de desarrollarlas de cero. Porque aquí lo base es que ustedes entiendan cómo pueden incluir, hacer, ordenar instrucciones para solucionar algo. Si ustedes no logran desarrollar el algoritmo, pues entonces no van a lograr hacer la programación. El algoritmo es lo que es base. La codificación es más sencilla si ya tienen el algoritmo bien preparado. ¿Ok? Entonces nos vemos a las 10:15 en el enlace teórico.